Hola, vamos a ver cómo se puede generar una galería de vídeo y una galería de imágenes en WordPress utilizando Elementor, en este caso Elementor en su versión Pro, en su versión de pago. Para eso, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es loguearnos, es decir, entrar en el área de administración. Bueno, ya hemos accedido al área de administración y ahora nos venimos al escritorio, vamos a páginas. Bueno, aquí en las páginas yo ya tengo creada una que se llama Galería. Para crear una página es muy sencillo, simplemente hay que darle a añadir nueva. Aquí le ponemos un título, mi página, por ejemplo, y la publicamos. Vamos a publicar o directamente la podemos editar con Elementor si lo que queremos es tocarla con Elementor. En cualquier caso, yo vuelvo hacia atrás, no voy a publicar esta página porque yo ya tengo creada una que se llama Galería. Entonces, lo que voy a hacer es, pincho aquí, editar con Elementor y la voy a editar directamente en Elementor. Como veis, yo ya he tocado aquí algunas secciones, yo he creado unos botones, simplemente son unos botones de navegación que nos van a dirigir aquí a la zona de vídeos y de imágenes, y he creado unos pequeños títulos, que para crear estos títulos es muy sencillo, simplemente le doy a generar un elemento, utilizo una caja, le pincho aquí en la caja y añadir un elemento, que en este caso sería un encabezado, y aquí le pongo pues lo que he hecho antes, vídeos, centro. Esta caja la puedo duplicar y aquí pongo imágenes. Y por supuesto estos son dos bloques en los que debajo de ellos iré construyendo contenidos. En este caso el contenido que nos interesa es crear debajo de vídeos una galería de vídeos y debajo de imágenes una galería de imágenes. En cualquier caso yo voy a borrar todo esto porque ya lo tengo creado aquí. Aquí cierro esto y vamos a crear ya nuestra primera galería. En este caso va a ser de vídeos. Para ello yo lo que hago es que me voy a... vamos a empezar con los vídeos. Me voy a carrusel de medios. Este es el plugin y lo voy a arrastrar debajo de donde están los vídeos. Aquí lo que voy a hacer, aquí tengo una serie de opciones en la barra de la izquierda para darle aspecto a esta galería. Yo en principio la voy a quedar como diapositiva, que es como más me gusta. Por defecto ya te vienen una serie de elementos preestablecidos. Yo lo voy a quedar solo con 3 elementos. Y aquí puedes configurar muchos más aspectos de esta galería, pero en esencia yo creo que queda muy bien tal y como la presenta Elementor. No la voy a tocar, lo que sí voy a empezar ya a añadir elementos. Entonces, para eso empiezo con el primer vídeo que quiero subir a esta galería. Por defecto está seleccionado en imagen, pues yo le voy a dar a vídeo. Y ahora ya lo único que tengo que hacer es introducir aquí una URL de un vídeo. Yo tengo aquí este vídeo, pues nada, le doy aquí a compartir, copio el enlace y lo pego aquí en la casilla de vídeo. Me va a pedir una imagen póster o una imagen que haga alusión a este vídeo. Yo en principio lo que voy a hacer es que me vengo aquí a la biblioteca de medios, voy a elegir cualquier imagen. Esto ya será una imagen que vosotros personalizaréis para este vídeo y que la subiréis a la galería multimedia y desde aquí ya la adquirís. Entonces yo pincho aquí en seleccionar y la incorporo. Es decir, este vídeo ya tiene una imagen. Vamos a repetir la operación con el elemento 2, que sería nuestro vídeo 2. Pincho aquí en vídeo, otro enlace, copio y pego otro enlace que sería otro vídeo. Con la imagen exactamente lo mismo. Selecciono una imagen, pincho aquí, seleccionar y ya tengo otra imagen póster. Hago lo mismo con la misma operación con el elemento 3. Selecciono vídeo, otro enlace de vídeo de YouTube. Podemos colocar enlaces de YouTube, de Vimeo y de todos los servicios de vídeo que nos permitan enlazar e incrustar vídeos. Voy a seleccionar otra imagen y voy a poner esta misma y ya tenemos aquí nuestra galería con nuestros 3 vídeos. A continuación lo que hay que hacer es
publicar. Con esto estamos publicando nuestra página. Si quiero añadir un vídeo más, pues le doy aquí a añadir elemento y seguimos repitiendo la operación. Enlace al vídeo y generamos una imagen que la descargamos desde nuestra biblioteca. Ahora vamos a ver también cómo cargar una imagen en la biblioteca. Bueno, pues esto lo quedamos así y ahora nos vamos con las imágenes. Con las imágenes el proceso es exactamente el mismo. Añadimos elementos, aquí en el botón más, era carrusel de imágenes. Aquí lo tengo el widget, lo pongo debajo del título imágenes. Ah, perdón, no era el carrusel de imágenes, era galería. O lo voy a buscar como vídeo, carrusel de medios. Vaya, sí que era carrusel, pero era carrusel de medios. Lo pongo aquí debajo de imágenes. En este caso voy a subir 3 elementos. Quiero cambiar el modo y el estilo. Lo pongo en modo diapositiva, igual que los vídeos, que queda más chulo. Y comienzo a subir imágenes. En este caso, como está por defecto como modo imagen, pues imagen. Cuidado, aquí hay que marcar archivo de medios. ¿Para qué? Pues para que la imagen se nos pueda abrir para que el enlace a la imagen se pueda abrir en una caja de luz que siempre queda un poquito más chulo. Entonces le doy aquí a seleccionar la imagen y voy a subir una serie de imágenes. Las arrastro aquí a la biblioteca de medios. Ahora se está cargando. Y con la carga completa, pues voy a subir la imagen que quiera. En este caso voy a subir esta. Le doy a seleccionar y ya tengo mi primera imagen de la galería. Repetimos la misma operación con todos los demás. Esto sería un archivo de medios. Enlaza con un archivo de medios. Subo otra imagen. En el elemento 3, enlace archivo de medios. Subo una nueva imagen. Ahí está. Y si quiero subir un elemento más, le doy a añadir elemento, tengo aquí la imagen y en la galería de medios, la biblioteca de medios, selecciono esta imagen y que enlace con un archivo de medios para que se abra en modo caja de luz, que ya digo es más chulo y más atractivo. Pues ya tengo mi galería de vídeos, aquí está, y mi galería de imágenes. Le doy a publicar y voy a echarle un vistazo a la previsualización que me hace, a ver cómo ha quedado esta página. Bueno, como veis, estos botones eran simplemente para esto, para poder llevarme a la sección de imágenes o de vídeos. Aquí tengo el vídeo, efectivamente, ya está bien configurado, después puedo verlo en YouTube y me lo despliega aquí en galerías. Con las imágenes exactamente lo mismo, las puedo ver así en modo caja de luz y que queda bastante bien. Bueno, pues así de sencillo sería crear una galería de vídeos y de imágenes en Elementor Pro.